El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. El caso María Soledad marcó un antes y un después en la historia argentina. Fue el primer caso criminal que terminó con la caída de un régimen, con un poder político que tuvo que cambiar por la presión de una sociedad que estaba harta de la injusticia y que encarnaba ese reclamo en la figura de una adolescente asesinada. Para los periodistas que cubrimos este caso, se trató prácticamente de una escuela donde aprendimos todas las miserias que puede esconder la justicia, que puede esconder la policía y, por supuesto, el poder. Yo estuve viviendo más de 6 meses en Catamarca, luego he regresado en varias oportunidades a tratar de continuar con esta historia, y lo que siempre me impactó, que es lo que van a escuchar en este podcast, tiene que ver con lo visible que eran los tentáculos del poder detrás del crimen de María Soledad y detrás de todo lo que lo siguió, de un encubrimiento que duró años y que en algún punto todavía no terminó, porque no todos los culpables pagaron las cuentas que les correspondían. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. El escenario donde transcurre esta historia es la provincia de Catamarca, un lugar ubicado en el noreste de la Argentina que durante los 40 años previos a que ocurriera este caso, allá por 1990, había tenido un gobierno del mismo partido político, el Partido Justicialista. La gran figura dominante del escenario provincial era Vicente Leónidas Sadi, un político que había estado muy cerca de Juan Domingo Perón, que había sido 2 veces gobernador de la provincia, luego se había convertido en senador nacional, y que para el momento en el que transcurre este relato, había puesto a su hijo, Ramón Sadi, en el cargo de gobernador. Los Sadi eran muy amigos de quien en ese momento era presidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem. María Soledad Morales era una adolescente de 17 años que en septiembre de 1990 estaba a días de cumplir los 18. Tenía 6 hermanos, vivía en una muy humilde casa del barrio de Valle Viejo, en las afueras de la capital catamarqueña, junto a su mamá, Ada Rizardo de Morales, y a su papá, Elías Morales. Su sueño era ser maestra jardinera, pero también tenía la ilusión de ser modelo, de aparecer en las revistas, luciendo su belleza, que era muy, pero muy sorprendente. María Soledad Morales estaba cursando 5º año en el Colegio del Carmen y San José, en el centro de San Fernando del Valle, Catamarca. Para el momento en el que ocurre esta historia, estaba buscando la forma de ayudarse a sí misma y ayudar a algunas de sus compañeras a reunir la plata para el soñado viaje de egresados a Carlos Paz. En 1990, Guillermo Luque tenía 24 años y una vida llena de privilegios. Era el hijo del diputado nacional Ángel Luque, cargo a partir del cual él había logrado obtener un trabajo en la Biblioteca del Congreso, en la capital federal. Allí vivía en un lujoso piso de la Avenida Libertador, estudiaba Derecho en una universidad privada y se daba todos los gustos. Tenía teléfono celular cuando nadie lo tenía, viajaba al exterior frecuentemente y los fines de semana solía acudir a su provincia, a Catamarca, donde se sentía uno de los dueños del territorio. Luis Tula era un hombre
de 28 años, hacia 1990. Trabajaba en obras sanitarias, estaba de novio con una mujer que se llamaba Ruth Salazar, muy hermosa, y que poco después del crimen se convertiría en su esposa. Durante años había trabajado como guardavidas en la pileta del Club Santa Rosa y allí, según contaban sus conocidos, había conocido a María Soledad Morales. Marta Peloni era una monja de 48 años. Se había mostrado desde siempre como una mujer de carácter, muy combativa y muy dispuesta a enfrentar las injusticias. Hacia 1990 había sido trasladada a Catamarca para convertirse en la rectora del Colegio del Carmen y San José, el colegio al que acudía María Soledad Morales. A partir de esta historia, la hermana Marta Peloni se convertiría en un símbolo de la lucha por los derechos del niño, por los derechos de las mujeres, y en un símbolo de la defensa de los más humildes frente a los poderosos. Nadie avisó que aquel día la provincia de Catamarca cambiaría para siempre. Los que sabían lo que había ocurrido harían lo imposible por ocultarlo. Los que tenían miedo de que esto ocurriera lucharían durante años para revelar lo que realmente había pasado. Los que estuvimos ahí nos quedamos con un sabor muy agrio en la boca, el mismo que seguramente ustedes tendrán cuando terminen de escuchar esta historia. En la madrugada del 10 de septiembre de 1990, un colectivero que se llamaba Carlos Ponce pasó con su ómnibus por las afueras del Parque Daza, un lugar que tenía los pastos muy altos, que estaba descampado, pero que esa madrugada, alrededor de las 3, tenía a al menos 2 personas moviéndose por allí. El colectivero Ponce siempre diría, y lo haría con una convicción contundente, según pude comprobar al escucharlo una y otra vez, que esa madrugada, alrededor de las 3, vio a 2 policías en el Parque Daza. Ponce hizo el recorrido de ida y cuando regresó, pasadas las 4, volvió a ver a 2 policías parados en la entrada del Parque Daza. Estaban sobre el asfalto. Él no llegó a ver sus rostros, pero sí se dio cuenta de que eran policías. El dato sería repetido una y otra vez por Ponce, quien, como todos los que vivimos este caso, sufriría presiones y amenazas de todo tipo. Él estaba convencido de que aquella madrugada había visto a policías en el Parque Daza. En este lugar, ubicado a unos 6 kilómetros del centro de San Fernando del Valle de Catamarca, apenas unas horas después, a las 9 de la mañana de aquel 10 de septiembre de 1990, trabajadores viales encontrarían el cuerpo de una mujer. Estaba boca abajo, tenía puesto apenas un buzo negro en forma de polera alrededor del cuello, le habían dejado el corpiño atado en uno de sus brazos y en sus pies había un solo zoquete, también color negro. Lo que más impresionaría a todos no era tanto su vestimenta, ni siquiera su identidad, que la policía supo aún antes de levantar el cuerpo y de verle la cara, sino la brutal agresión que habían cometido contra él. Los que años después vimos las diapositivas de la segunda autopsia que se le hizo al cuerpo, nos quedamos impactados por el salvajismo con el cual los asesinos habían tratado a este cadáver. No solo habían asesinado a esta chica, sino que, además, con un bisturí, le habían quitado
el cuero cabelludo. Se lo habían cortado y se lo habían tirado sobre el rostro. Le habían cortado las orejas, le habían arrancado uno de sus ojos, parte de una de sus mejillas había sido comida, quizás por algún animal salvaje del Parque Daza. Le habían arrancado casi toda la dentadura y con una piedra le habían fracturado en 3 partes el maxilar. La víctima había sido totalmente desfigurada. Se le veían golpes en distintas partes del cuerpo, moretones en la entrepierna y tajos muy significativos en sus brazos. Alguien con una hoja experta le había cortado parte de la carne que hay en la parte donde el brazo se dobla, justo en el sector donde, si alguien hubiera sido intervenido con algún tipo de vía, hubieran quedado las marcas de las agujas. La chica había sido encontrada boca abajo. Los policías, sin mucho cuidado, luego de ser convocados por los trabajadores viales, pisotearon los alrededores del lugar exacto donde había aparecido el cuerpo y finalmente lo giraron. El horror quedó al descubierto. Las fotos que tomaron esos policías, que vimos mucho tiempo después en un juicio oral, eran espeluznantes. Pocas veces en mi carrera he visto algo tan impactante. Era imposible reconocer a la persona que había sido en vida ese cuerpo. La policía levantó el cadáver sin gran cuidado y lo llevó a la morgue. Mientras, en el Colegio del Carmen y San José, en el centro de Catamarca, un hombre iba a ver a la rectora, a Marta Peloni, para decirle que su hija estaba desaparecida, que no podía encontrarla desde la noche del viernes, que se había ido de su casa con una sonrisa y que ahora no aparecía por ningún lado. El hombre se llamaba Elías Morales y la chica a la que buscaba era María Soledad Morales, su hija de apenas 17 años. La hermana Marta Peloni acompañó a Morales hasta el curso de su hija, el 5º año del Colegio del Carmen y San José. Se paró al frente y les pidió a las chicas que, si alguna sabía algo sobre María Soledad, que lo contara, que el papá estaba desesperado. No encontró la monja ninguna respuesta concreta, más que algún recuerdo de que a María Soledad la habían visto el viernes en una fiesta, pero pocos datos de utilidad sacaron aquella mañana. Hasta que en la casa de la familia Morales se recibió un llamado de la policía. Querían que los papás de María Soledad se presentaran en la morgue a reconocer un cuerpo que habían encontrado un rato antes en el Parque Daza. Elías fue hasta la morgue, acompañado por Ada Morales, su esposa, y fue él quien se encargó de ingresar a hacer el reconocimiento. Lo que vio allí, diría mucho tiempo después, en una audiencia judicial donde a todos se nos cayeron las lágrimas, fue que la impresión que se llevó al ver ese cuerpo fue la de que había ocurrido una masacre salvaje, que alguien le había hecho un daño a su hija que él no era capaz ni de desearlo para quien lo había provocado. Ni a los asesinos de mi hija les haría lo que le hicieron a ella, diría Elías Morales entre lágrimas. En una audiencia en la que ninguno de los periodistas que estábamos ahí pudo parar de llorar. Elías terminó reconociendo a María Soledad por una pequeña cicatriz de 3 centímetros que su hija tenía en una muñeca.
Eso le dio la pauta de que ese cadáver destrozado era el de su nena. La noticia del asesinato de María Soledad Morales conmocionó de inmediato a la capital catamarqueña. Las compañeritas de María Soledad estallaron en llanto. No podían creer lo que había ocurrido. Todas tuvieron que irse de regreso a sus casas, a hablar con sus padres, a buscar algo de contención, mientras la hermana Peloni trataba de encontrar alguna explicación a lo que había ocurrido. Lo que siguió fue un entierro lleno de dolor y lleno de rumores. Desde ese mismo momento en el cual estaban sepultando a María Soledad, se empezó a hablar de que atrás del asesinato de esta adolescente estaban los hijos del poder. Se hablaba de una banda de chicos de entre 20 y 30 años, herederos del poder de sus padres, llenos de riqueza y llenos de impunidad. Jóvenes que los viernes, los sábados, salían a dar vueltas en autos sin patentes. Se movían alrededor de la plaza central de Catamarca, un lugar que he caminado centenares de noches, que siempre es muy pacífico, pero que cuando esta banda de jóvenes tomaba por asalto se convertía en el epicentro del ruido y del desenfreno. Estos jóvenes corrían picadas alrededor de la plaza, paraban en una confitería en la Richmond, levantaban por la fuerza a cualquier chica que se les cruzara y se la llevaban a sus fiestas. De eso se hablaba en el entierro de María Soledad. Se hablaba del primo del gobernador Ramón Saadi. Se hablaba de los sobrinos del intendente de la ciudad de Catamarca, de José Jalil, una pareja de mellizos. Se hablaba del hijo del jefe de la policía de Catamarca, Miguel Ángel Ferreira, y se mencionaba puntualmente al hijo del diputado nacional Ángel Luque, Guillermo Luque. De ellos se decía que eran capaces de cualquier cosa, incluso de provocar semejante daño en una chica como María Soledad. Pero esto no se hablaba públicamente. Era un secreto que corría entre las amigas de la víctima, entre los familiares que las acompañaban, entre los vecinos, temerosos de un poder que se extendía en Catamarca desde hacía más de 40 años, el poder de la familia Saadi. Cuando terminaba el sepelio de María Soledad, las compañeras decidieron que tenían que hacer algo. Se reunieron y empezaron a debatir la posibilidad de salir a la calle a reclamar justicia. Tenían mucho miedo. Sabían que el crimen de su compañerita estaba vinculado de alguna manera con el poder. Al otro día fueron al colegio del Carmen y San José y hablaron con la hermana Marta Peloni, la rectora. Hermana, queremos salir a pedir justicia, a reclamar que metan presos a los que le hicieron esto a María Soledad. La hermana Peloni estaba preocupada. Sabía que salir a la calle era salir contra el intendente, salir contra el gobernador, salir contra el diputado nacional, salir contra todo el poder. Mientras se debatía entre autorizarlas o no, la hermana Peloni recibió la visita del jefe de la policía de la provincia, de Miguel Ángel Ferreira. El poderoso comisario general fue a ver a la monja Peloni para apretarla, para decirle que seguramente a María Soledad la había matado algún noviecito, algún degenerado, quizás algún rito satánico la había tenido como víctima,
Le dio distintas hipótesis, ninguna de las cuales incluía, por supuesto, al poder. Lo único que quería el comisario Ferreira, un hombre temible, aún muchos años después de destituido, cuando yo lo conocí, un hombre que miraba y provocaba pánico en quienes lo escuchábamos, era que las compañeras de María Soledad se quedaran calladas. Las adolescentes insistieron con la idea de salir a pedir justicia. Y la hermana Peloni supo lo que tenía que decirles. Salgan, les dijo, pero en silencio. No digan nada, no canten contra nadie. Así, nadie va a poder atacarlas. Las compañeras de María Soledad salieron a la calle. Llevaban fotos de su amiga asesinada, llevaban velas, llevaban alguna que otra bandera y sobre todo llevaban sus uniformes de colegio religioso puestos. Era una imagen impactante. Centenares de adolescentes marchando en silencio por el centro de San Fernando del Valle de Catamarca. Las chicas caminaron hasta que llegaron a la catedral y allí rezaron por la memoria de su amiga asesinada. Había ocurrido la primera de las 66 marchas del silencio que se harían en la provincia, un fenómeno inédito en la Argentina que convocaría la atención de todos los medios nacionales. Para el momento en el que se realizó la primera marcha del silencio, la noticia del crimen de María Soledad apenas había aparecido en un pequeño recorte del diario Clarín, que había sido solicitada por el corresponsal que el diario tenía en Catamarca. Un corresponsal que tenía muy claro que detrás de ese asesinato había una trama siniestra de poder. Un periodista, Luis Guillermo Mercado, que sabía que el sadismo estaba intentando ocultar lo que había ocurrido con esa chica. Al día siguiente, el diario publicó una segunda nota, un poco más grande, donde daba cuenta de una autopsia que tenía muchas falencias, como no podía ser de otra manera. De hecho, los bomberos de la policía, supuestamente por orden del jefe Ferreira, habían manguereado el cadáver de María Soledad antes de que lo viera el médico forense. Mucho tiempo después, el bombero que se encargó de lavar el cuerpo de esta adolescente lloraría en la sala de audiencias donde juzgaban a los acusados, en una audiencia que nos impactó a todos los periodistas que estábamos presentes porque se trataba de un hombre duro, experimentado, curtido, que lloraba como un chico al confesar que involuntariamente había borrado pruebas determinantes. La policía empezó a investigar el crimen, o por lo menos a fingir que lo estaba haciendo, y de inmediato detuvo a un hombre, Jorge Vargas se llamaba, una persona a la cual, según la policía, le habían encontrado manchas de sangre de María Soledad en el vehículo, algún resto de su cuerpo y ropa que lo comprometía. Vargas fue detenido, acusado de violar a María Soledad y de asesinarla, pero rápidamente lo tuvieron que liberar porque era inocente, era un falso culpable. Esto mostraba que el caso estaba conmoviendo los cimientos de la sociedad catamarqueña, una sociedad que había decidido no callarse más, que había decidido expresar esta voluntad con marchas del silencio que convocaron a todos los medios nacionales a Catamarca, una sociedad que quería justicia. La policía, presionada por el poder político que necesitaba respuestas, empezó a investigar cuáles habían sido
los últimos pasos de María Soledad. Los tenían bastante claros, porque, según sabríamos todos bastante después, habían participado de todas las maniobras de ocultamiento y encubrimiento de lo que realmente había pasado. Pero, ante los ojos de la sociedad, comenzaron con una investigación que les permitió saber que en la noche del viernes 7 de septiembre de aquel 1990, 3 días antes de que se encontrara el cuerpo de María Soledad, esta chica de 17 años había participado de la organización de una fiesta para recaudar fondos para un viaje de egresados a Villa Carlos Paz junto a sus amigas. La fiesta sería en la noche del viernes 7. María Soledad se vistió con la mejor ropa que tenía en su humilde casa de las afueras de Catamarca. Le dijo a su mamá, Ada Morales, que seguramente pasaría la noche en la casa de alguna de sus compañeras y que el sábado a la tarde, el 8 de septiembre, estaría de regreso, que no había nada que preocuparse. María Soledad salió muy feliz de su casa y se fue hasta el lugar donde se iba a hacer la fiesta, la discoteca Le Fer Rouge, ubicada en pleno centro de Catamarca, a menos de 100 metros de la catedral. Un lugar que, mucho tiempo después de toda esta historia, se convertiría en un estacionamiento de autos porque ya nadie pudo pensar en festejar algo en ese local. Cuando me paré en el frente de Le Fer Rouge por primera vez, me pareció impactante pensar que en algún momento María Soledad estuvo allí disfrutando de lo que era una adolescente despreocupada y enamorada. Aquella noche, María Soledad se ubicó en la puerta del boliche y se dedicó a vender las entradas. Otras de sus amigas se encargaron de juntar las boletas en las que los asistentes tenían que votar a la reina de la fiesta. Todo estaba pensado para vender rifas, para juntar plata, para poder financiar el viaje. La fiesta se dio con total normalidad, o por lo menos eso recuerdan los asistentes. En un momento hubo un pequeño corte de luz, la música se apagó, luego se reinició y fue entonces cuando María Soledad fue vista saliendo del boliche Le Fer Rouge. La joven salió decidida por la puerta, se encontró al paso con una de sus amigas, que le preguntó a dónde iba. María Soledad le dijo, ya sabes a dónde voy, me voy a encontrar con él. Nadie vio jamás a la persona que fue a buscar aquella madrugada del 8 de septiembre a María Soledad, pero cuando las amigas se refieren a él, a esa persona a la cual a veces María Soledad llamaba por su nombre, Luis, o por su apodo, el Flaco, todas coinciden en que María Soledad estaba hablando de Luis Tula, un hombre que tenía 11 años más que ella, que estaba comprometido para casarse con su novia, Ruth Salazar, y que había conocido a María Soledad cuando trabajaba durante un verano como guardavidas en la pileta de un club catamarqueño. Ese conocerse se había convertido en poco tiempo en el inicio de un romance clandestino, el romance de un adolescente menor de edad con un hombre mayor que tenía una novia a la que mostraba por todos lados, pero que secretamente se veía con esta chiquita. Las amigas de María Soledad le contaron a la policía que
Esa noche no vieron a Tula, pero vieron pasar su auto, un Fiat 147. Lo vieron pasar de ida y pasar de vuelta por la zona del boliche Le Ferrouge y por la parada de colectivos. Después de eso, ya no vieron a María Soledad. Otros testigos dirían que por la zona también pasó aquella madrugada otro auto vinculado con el hijo de un político, pero esto nunca se pudo comprobar. Lo cierto fue que la última vez que sus amigas vieron a María Soledad, la adolescente iba a encontrarse con Luis Tula, su amor prohibido. Quizás por esto, y quizás porque era una salida rápida y fácil del escándalo nacional que empezaba a propagarse por todos lados, la policía y la justicia apuntaron directamente contra Luis Tula. Él tenía que ser el asesino de María Soledad. Era el hombre que la había enamorado, era el hombre que, según sus amigas, la había ido a buscar a la zona del boliche, y era el hombre que tenía algo que ocultar, porque tenía una novia, y ese romance era clandestino. ¿Por qué no pensar que Luis Tula había asesinado a golpes a María Soledad? ¿Por qué no pensar que quizás su novia, Ruth Salazar, lo había ayudado? Hacia allí se dirigieron las sospechas de la justicia y de la policía, que rápidamente detuvieron a Tula y lo metieron preso. Era el asesino de María Soledad, le dijeron a toda la sociedad. Pero la gente de Catamarca sabía que era imposible que Tula hubiera actuado solo. Sabía que era imposible que Tula hubiera mantenido oculto el cuerpo hasta el lunes en el cual sería hallado, que era imposible que Tula hubiera ordenado a la policía ir a dejar el cuerpo al Parque Daza, que era imposible que Tula le hubiera dado la orden a los bomberos de manguerear el cadáver de María Soledad. Ahí había algo más grueso. Y las pruebas contra Tula eran bastante débiles, por lo cual al poco tiempo de su detención, Tula fue liberado. El escándalo siguió creciendo. El presidente Carlos Menem empezó a preocuparse. Todo el mundo sabía que el gobernador de Catamarca, Ramón Saadi, era muy amigo suyo. Todos sabían del vínculo de Carlos Menem con el padre del gobernador, con Vicente Leónidas Saadi. Menem tenía miedo de que el escándalo lo salpicara. Así que, en abril de 1991, el presidente de la Nación ordenó intervenir la justicia de Catamarca. Pero eso solo logró que las llamas se hicieran más fuertes, que las marchas del silencio se hicieran más frecuentes y más insistentes. No tenemos miedo, cantaban las amigas de María Soledad. No tenemos miedo, cantaban los vecinos que las acompañaban en las calles. Llegaron a juntar 33.000 personas en una sola noche, en una ciudad donde no vivían más de 100.000. 1 de cada 3 catamarqueños salió a la calle a pedir justicia, en silencio, solamente diciendo que no tenían miedo. Estar ahí, entre la gente, mientras se hacían esas marchas y todas las que le siguieron, las que me tocó vivir, era realmente impactante. Eso provocó también que el presidente Menem se viera obligado a tomar más medidas. El escándalo aumentó cuando el padre de Guillermo Luque, uno de los señalados como los hijos del poder que habrían participado del asesinato, decidió hablar. A Luque lo empezaron a señalar las amigas de María Soledad, porque alguna de ellas creía haber visto su auto en la zona del boliche Le Ferrouge. Guillermo Luque, entonces tan solo de 24 años, juraba que ese fin de semana
el del 7 al 10 de septiembre de 1990, él había estado en Buenos Aires, en su departamento de la Avenida Libertador al 1500. Juraba que había ido a una quinta con otros familiares, incluso con familiares del gobernador Ramón Sadi, que había estado con compañeros de facultad, que había hecho compras en un supermercado, que nunca había pisado Catamarca. Pero las versiones lo señalaban. Y su padre, el diputado nacional Ángel Luque, decidió hablar con los periodistas. Invitó a dos de ellos, uno del diario Clarín y otro de Página 12, a cenar a su casa. Les dijo, mientras tomaban mucho vino, que su hijo no tenía nada que ver, que de ninguna manera había participado del crimen, que quizás había sido Luis Tura el autor, pero que su hijo no tenía nada que ver. Como los periodistas se mostraban escépticos, entre copa y copa, Ángel Luque les terminó diciendo: si mi hijo Guillermo hubiera asesinado a esta chinita, le juro que el cadáver no aparecía nunca más. Los periodistas se quedaron impactados. ¿Acaso Ángel Luque sabía de hacer desaparecer cuerpos? ¿Acaso él o algún otro de los poderosos de aquella época sabían cómo ocultar asesinatos? Clarín publicó estas declaraciones como una entrevista a mediados de 1991. El título era impactante. El título le dio también una excusa a Carlos Menem para que hubiera algún tipo de válvula que descomprimiera la situación. Si Ángel Luque pagaba la cuenta, no tendrían que pagarla sus otros aliados políticos. A partir de estas declaraciones de Ángel Luque, en la Cámara de Diputados se le inició un juicio político al legislador. Dijeron los diputados que había una inhabilidad moral en un hombre que decía algo así, que no podía ser más diputado de la Nación. Los periodistas fueron al Congreso, declararon y les creyeron. La historia me la han contado una y otra vez en Catamarca. La cena había ocurrido en Puerta de Hierro, la mansión que tenía Ángel Luque. Y los detalles eran alucinantes. Ángel Luque, antes de sentarse a cenar, se había sentado en el jardín y se había untado las piernas con miel para que un perrito le lamiera las varices. Era la imagen de un señor feudal. Un señor feudal que, después de hablar con los periodistas, terminaría destituido de su cargo. Se convertiría en el primer legislador en toda la historia argentina en ser expulsado de la Cámara de Diputados. Pero el escándalo y la revolución en Catamarca ya eran imparables. A las pocas semanas, el presidente Carlos Menem se vio obligado a intervenir la provincia de Catamarca. Tuvo que echar a su socio político, a Ramón Sadi, del cargo de gobernador. Envió un interventor y también envió a un policía de su confianza para resolver el caso. Voy a mandar al subcomisario Luis Abelardo Patti a resolver este crimen, dijo Carlos Menem. Era un policía bonaerense que durante la dictadura militar había cometido muchísimos delitos de lesa humanidad, que se había convertido en el jefe de la seguridad del partido bonaerense de Escobar, y allí, entre la mano dura y la tortura, había logrado imponer un cierto orden. Se había convertido en una figura muy popular en la Argentina de los 90. Menem lo envió a Catamarca con la misión explícita de resolver el asesinato de María Soledad y con la orden, nunca dicha y nunca escrita, de dejar afuera a los poderosos. Patti logró rápidamente que Tula volviera a la cárcel. Lo torturó una y otra vez. En una audiencia judicial en la que estuve presente,
mucho tiempo después. Luis Tula contó con lujo de detalles cómo Patty lo torturaba con una picana eléctrica, cómo Patty lo había llevado hasta el borde de un acantilado, lo había sostenido solo por la ropa y le había dicho: si no confesás que vos mataste a María Soledad, te suelto. Tula resistió a todo. Patty no logró arrancarle la confesión que buscaba y se encontró también con un juez que se llamaba José Luis Ventimiglia, que al entrar al expediente, en una causa que tendría 7 jueces diferentes, rápidamente se dio cuenta de que la autopsia de María Soledad estaba mal hecha. Por eso lo que decidió el juez fue que el cuerpo de la chiquita fuera exhumado y que un grupo de expertos de la capital federal lo examinara para decirle exactamente qué había ocurrido con María Soledad. Así fue como la justicia catamarqueña convocó a los 3 mejores forenses de la historia argentina. Osvaldo Raffo, conocido como el Maradona de las ciencias forenses, Osvaldo Curchi y José Luis Patitó. Ellos 3 viajaron poco más de un año después del crimen de María Soledad a Catamarca, revisaron el cuerpo y le dijeron al juez Ventimiglia: a María Soledad no la mataron por los golpes que le rompieron el maxilar. No la acuchillaron, no la estrangularon. A María Soledad le sucedió otra cosa. Los forenses le dijeron al juez: a esta chiquita de 17 años le metieron cocaína en el cuerpo. Encontramos una dosis que no es compatible ni siquiera con la que toma un adicto. Le metieron cocaína por la nariz, por la boca, por la vagina, de todas las formas posibles, hasta dejarla prácticamente fuera de combate. Después de eso, la violaron. Por lo menos 2 hombres, probablemente 3. No podemos saber cuántos, dijeron los forenses, porque lavaron el cuerpo, porque las muestras de semen se abandonaron en el cajón del escritorio de un juez para que se pudrieran, pero sabemos que hay entre 2 y 3 grupos sanguíneos diferentes. La violaron y la drogaron hasta que la mataron. Eso fue lo que ocurrió. La novedad conmocionó aún más a los catamarqueños. Mientras Patty insistía con Luis Tula y un crimen de los que entonces se llamaban pasionales, la justicia se encontraba ante un nuevo escenario, el de una fiesta, por llamarla de alguna manera, sexual, un ataque en masa contra María Soledad, donde muchos hombres le habían dado droga y la habían violado hasta matarla. El juez Ventimiglia comenzó a investigar en profundidad a Guillermo Luque y se encontró con testigos que decían que aquel fin de semana del asesinato habían visto al hijo del diputado nacional, no en Buenos Aires, como él había dicho, sino en Catamarca. Un testigo dijo: yo me lo crucé en la calle. Otro testigo dijo: yo lo vi en una confitería. Y otros testigos, con mucho miedo, dijeron: esa noche, la de la desaparición de María Soledad, la del crimen del adolescente, lo vimos en una discoteca, en un boliche que se llamaba Clibus. No estaba solo. Ahí también vimos a María Soledad. Y ahí también vimos a Luis Tula. Con estas pruebas, el juez Ventimiglia decidió avanzar
contra Luque. Y lo citó a declaración indagatoria. Lo acusó de violar a María Soledad y de asesinarla. Luque negó absolutamente todo, pero seguían sumándose testimonios. Testimonios que decían que los fines de semana él salía con otros hijos del poder a buscar chinitas, como les decían, para aprovecharse de ellas, para violarlas. La cajera de Clibus, Rita Forlán, contaría que eso mismo le habían hecho a su hermana y que aquel fin de semana del crimen ella también había visto a Luque, a María Soledad y a Tula en Clibus. Luque fue detenido después de que regresara de un viaje que había hecho al exterior justo en paralelo con las nuevas revelaciones del caso. Luis Patti se tuvo que volver a Buenos Aires con las manos vacías. Su misión, la de mantener la impunidad de los hijos del poder, había fracasado. Luque fue detenido, siguió sosteniendo su inocencia y lo que ocurrió fue que corrieron al juez Ventimiglia del caso, pusieron a otro juez y Guillermo Luque fue liberado. Pero la sociedad ya sabía gran parte de lo que había ocurrido. La presión política sobre la provincia llevó a un llamado a elecciones, unas elecciones que ganaría un político radical. Ramón Say se presentaría a esos comicios intentando recuperar su gobernación, pero ya estaba perdido y no logró los votos necesarios para retomar el poder. Con esta nueva conformación, la causa avanzó hacia el juicio oral, una instancia que se demoró durante muchísimo tiempo, hasta comienzos de 1996. En aquel año, los periodistas volvimos a Catamarca. Guillermo Luque ocupaba el banquillo principal de los acusados. A su lado, Luis Tula. Los dos siendo sometidos a un juicio por el crimen de María Soledad Morales. El tribunal de juicio estaba presidido por un juez llamado Alejandro Ortiz Iramaín. A su lado se sentaban el juez Zampayo y la jueza Zarza. Lo que empezó a ocurrir en aquellas audiencias, que tuvieron un costado inédito, fueron televisadas en vivo y en directo a todo el país, fue que los jueces empezaron a tratar con mucha dureza a los testigos que apuntaban contra Guillermo Luque y trataban de conducir el debate hacia aquellas pruebas que sustentaban la acusación contra Luis Tula como único asesino de María Soledad. Pero el debate estaba siendo televisado y los periodistas vimos como una y otra vez Zampayo y Zarza se hacían gestos uno al otro para ponerse de acuerdo sobre las decisiones que tenían que votar junto a Ortiz Iramaín. Si la decisión favorecía a Luque, asentían. Si iba en contra de los intereses del hijo del poder, la rechazaban. Hasta que en la audiencia número 21 del debate, las cámaras captaron perfectamente cómo, ante la disyuntiva sobre si detener o no por falso testimonio a un testigo que complicaba a Guillermo Luque, Zampayo le hacía un gesto negativo a su colega Zarza para indicarle lo que tenía que votar. El escándalo fue nacional. Los jueces quedaron bajo sospecha mientras la familia de María Soledad decía por todos lados que el juicio estaba pensado y organizado para que Luque fuera absuelto. Finalmente, el juez Ortiz Iramaín renunció a seguir presidiendo el debate, denunció presiones políticas
para ir contra Luque y abandonó el tribunal. En medio de un escándalo, el juicio quedó en foja cero. Todo había que volver a realizarlo, como si nunca hubiera ocurrido. Pasaron los meses y en agosto de 1997 comenzó el segundo juicio oral por el crimen de María Soledad Morales, otra vez con Luque y Tula en el banquillo de los acusados. Un santiagueño, Santiago Olmedo de Arzuaga, presidía este tribunal. Habían tenido que traer un juez de afuera de la provincia para lograr imparcialidad. El fiscal era Gustavo Taranto, traído de Córdoba para llevar adelante la acusación. Así comenzaron 6 meses de audiencias, en las cuales los periodistas pasábamos días enteros tomando notas en nuestros cuadernos, escuchando en la sala de audiencias a los testigos que desfilaban y olvidaban de manera sorprendente los detalles más comprometedores contra Luque, o bien sentándonos en una sala especial que habían montado para nosotros para que viéramos a través de un monitor de circuito cerrado lo que ocurría en la sala de audiencias. Porque esta vez el juicio no se televisó, se grabó y se transmitió en vivo para los periodistas, pero no para el público. A lo largo de 6 meses, más de 300 testigos fueron desfilando y empezaron a suceder algunas revelaciones asombrosas que permitieron reconstruir en gran parte lo que le habían hecho a María Soledad entre el 7 y el 10 de septiembre de 1990. Los testigos contaron que aquella noche del 7 de septiembre, madrugada del 8, María Soledad salió caminando del Efer Rouge, que allí lo vio a Luis Tula, que llegó hasta las cercanías del boliche, que en la zona también estuvo Guillermo Luque. Los dos acompañados por un grupo de hombres. Los testigos coincidían en 2 nombres en particular. 2 hombres muy duros, acostumbrados a la noche catamarqueña, amigos de los hijos del poder, facilitadores de sus placeres, de sus excesos y de sus abusos. Eran Hugo el Hueso Ibáñez y Eduardo el Loco Méndez. 2 hombres que, mientras se realizaba este segundo juicio oral, se paseaban por los alrededores de los tribunales, se nos aparecían a los periodistas en la calle. A mí me ha pasado más de una vez salir caminando de tribunales o del hotel y encontrarme con Méndez o con Ibáñez parado en la vereda de enfrente, mirándome fijo. A los periodistas nos pasaba que estos y otros hombres nos seguían cuando dábamos vueltas por la ciudad, cuando salíamos de noche, cuando íbamos a ver a los testigos. Este entramado de poder y de impunidad seguía vigente en 1997 y había sido el que aquella madrugada había enredado a María Soledad para llevarla desde el Efer Rouge hasta el boliche Clibus. Allí, la cajera Rita Forlán diría: estuvo también Guillermo Luque y estuvo Luis Tula. Pero faltaba algo más para entender lo que había ocurrido. Durante aquel juicio oral, en una audiencia que nunca voy a olvidar, el barman del boliche Clibus, un hombre muy simple, que se llamaba Jesús Muro, pidió declarar por segunda vez en el juicio. Asustado, con el cuerpo encogido, pero la mirada alta, Jesús Muro se sentó frente a los jueces y les dijo: yo les mentí, y mentí durante todo este tiempo. Lo que pasó aquella madrugada en Clibus, lo que yo vi, fue que
estaba María Soledad, estaba Tula, que la había llevado hasta el boliche, y que estaba Guillermo Luque. Y que en un momento, dijo Jesús Muro, Guillermo Luque la agarró del brazo a María Soledad y le dijo a Tula: a la flaca me la llevo yo, vos vení más tarde. Muro se largó a llorar en aquella audiencia, nos emocionó y nos impactó a todos, una revelación que había esperado más de 7 años en hacer. Se fue de la sala de audiencias ovacionado por la gente, que enterada de la noticia fue hasta la puerta de los tribunales para aplaudirlo, que lo esperó en la puerta de su casa para ovacionarlo, porque sabían que él había dado la prueba que faltaba para conectar el siguiente capítulo de horror que había sufrido María Soledad. Según los testigos, Luque se llevó a María Soledad del boliche Clibus, acompañado aparentemente por el Hueso Ibáñez y por el Loco Méndez. Ellos y otras personas vinculadas al poder y jamás identificadas habrían llevado a María Soledad a un albergue transitorio. Allí le dieron cocaína por la fuerza para vencer su resistencia y luego la violaron. 1, 2, 3, abusaron de ella. Hasta que María Soledad no pudo más. Su cuerpo dijo basta. Lo que hicieron entonces los asesinos fue llevar a María Soledad en una camioneta hacia un sanatorio. Según los testigos, esa madrugada la camioneta llegó de contramano a donde estaba esta clínica privada, perteneciente, según se cree, a la familia de quien era intendente de la ciudad en aquel momento, y allí intentaron reanimarla. Le pusieron vías en sus brazos y trataron de resucitarla. Pero ya era demasiado tarde. María Soledad habría muerto en este sanatorio, donde se cree que empezaron a preparar su cuerpo para lo que vendría, donde habrían cortado pedazos de su cadáver para desfigurarla y ocultar lo que le habían hecho, para ocultar su paso por el hospital y esconder lo que todavía creían que se podía tapar. Los investigadores creen que aquella madrugada, en un auto que sería de la familia Luque, metieron en el baúl a María Soledad y se la llevaron hacia un local donde escondieron su cuerpo dentro de un freezer. De hecho, el cuerpo de María Soledad tenía en la espalda marcada una reja, como tatuada, un signo de que había estado adentro de un freezer. Ese auto, según uno de los empleados de la familia Luque, luego fue lavado por un mayordomo que lo manguereó para sacarle la sangre, mientras en el sanatorio hacían lo mismo. Luego otro empleado se encargó de lavar la ropa con sangre de Guillermo Luque, y así quedó todo listo para el paso final. Los policías, convocados desde el poder, tomaron el cuerpo de María Soledad y lo llevaron durante la madrugada del 10 de septiembre hasta el Parque Daza. Allí lo dejaron tirado, le pegaron con una piedra en el maxilar para fracturárselo y de esa manera fingir que la chica había sufrido un ataque violento e inesperado. Horas después, los trabajadores de vialidad, después de que pasara el colectivero Ponce y viera el movimiento de los policías, encontrarían el cuerpo del adolescente. El nombre de María Soledad se convertiría, a partir de ese momento, en un caso.
El juicio contra Luque y Tula terminó en febrero de 1998, en una jornada larguísima a la cual los jueces convocaron de apuro, sin mucho aviso previo, para evitar que alguno de los dos acusados que estaban libres se pudieran escapar. Se anunció el veredicto. La policía rodeó los tribunales. Los periodistas tuvimos que sortearnos para entrar a la sala de audiencias a vivir ese momento histórico. Y allí escuchamos cómo los jueces decían que Guillermo Luque y Luis Tula eran dos de los responsables de la muerte de María Soledad Morales. Los jueces dijeron que el delito era el de violación seguida de muerte, agravada por el uso de estupefacientes, y que a Luque le correspondían 21 años de cárcel como coautor de este hecho. Para Tula, los jueces reservaron el rol de partícipe secundario. Entendieron que él había entregado a María Soledad para que la violaran en una de las tantas fiestas de los hijos del poder. Y por eso lo condenaron a 9 años de prisión. Los jueces no se quedaron allí. Ordenaron detener e investigar como coautores del asesinato a los amigos de Luque, al Loco Méndez y al Hueso Ibáñez. Para ellos pidieron también una investigación y un castigo ejemplar. Además, el tribunal ordenó investigar a 33 personas por falso testimonio, desde el gobernador Ramón Saadi para abajo, todo tipo de políticos, jueces, abogados y policías. También se ordenó abrir una nueva investigación por el encubrimiento feroz que había tenido este crimen. Así fue como se cerró lo que parecía ser el primer capítulo de la investigación del crimen de María Soledad Morales. Sin embargo, lo que siguió no fue lo que esperábamos los que estuvimos allí aquella noche histórica. Méndez e Ibáñez fueron liberados rápidamente y sobreseídos. Los dos morirían en libertad. El Hueso Ibáñez por una ACV y el Loco Méndez después de una fallida operación para ponerse un cinturón gástrico en 2012. Los políticos, los policías, los jueces y los abogados que debían ser investigados por mentir, por encubrir, por falsear, jamás tuvieron que dar respuestas ante la justicia. Jamás se investigó a los otros hijos del poder que podrían haber participado aquella noche del crimen de María Soledad. Luis Tula, en prisión, se dedicó a estudiar Derecho, se convirtió en abogado, especializado en defender a acusados por violación. Hoy en día tiene un perfil en la red LinkedIn donde se puede ver que la foto que eligió es una en la que se lo ve fumando en los minutos previos a que le dictaran la condena por el crimen de María Soledad Morales. Hoy está libre, como cualquier otro catamarqueño. Guillermo Luque pasó, en teoría, 14 años preso. Digo en teoría porque cuando volví a Catamarca, años después del juicio, para ver en qué había quedado todo, una década más tarde, me encontré con que Luque ya no estaba en una cárcel, sino que estaba en una colonia penitenciaria formada en una granja, donde no había rejas, donde no había guardias, donde había apenas una alambrada. Además, Luque tenía permisos para salir de ese lugar todos los días e ir a trabajar al estudio de quien había sido su abogado durante todo el juicio,
Víctor Pinto. Un estudio donde no hacía nada más que pasar el tiempo hasta que llegara la hora de volver a la granja a dormir. Al poco tiempo logró la libertad condicional y pudo continuar con su vida. Hoy está libre, como cualquier otro catamarqueño. Es por eso que a todos los que estuvimos ahí siguiendo esta historia, nos ha quedado un sabor muy amargo. Se hizo justicia, sí, pero ¿cuánta justicia hubo? La política que había cambiado a partir del crimen, luego, insólitamente, volvió sobre sus pasos. A la gobernación de Catamarca volvió un integrante de la familia Sadi. Luego llegó al poder un integrante de la familia Jalil, aquella que manejaba los destinos de la capital catamarqueña cuando fue el crimen. Si uno visita hoy la provincia de Catamarca, se encuentra con que es muy poco lo que ha cambiado y que la única que sigue penando por lo que ocurrió, la única que sigue reclamando justicia por esa chica que sufrió un ataque con drogas, que sufrió un ataque sexual y que perdió la vida, es su mamá, Ada Risardo de Morales. Para el resto, lo único que queda es un montón de olvido.